Buenas noches, este es un capítulo más de Sin Miedo al Éxito podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que ya hemos hablado un poquito antes acerca de cómo levantar capital para inversiones inmobiliarias y también las oportunidades que había para poder invertir, no siempre con grandes cantidades. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque representa una de las plataformas pioneras, incluso yo hasta puedo decir que es de las primeras que generó esta industria aquí en México y que se han atrevido a probar nuevos modelos que han dado acceso y lo que sí se puede decir democratizado la inversión inmobiliaria, así como también abrir nuevos caminos para que los que quieren desarrollar tengan una oportunidad más o una opción adicional a lo que existe en el mercado. Y bueno, el día de hoy les quiero presentar a Juan Carlos, alias Tico Castro. Él es cofundador de Brick. Ahorita nos va a platicar un poquito qué es Brick, que es una plataforma de crowdfunding inmobiliario, y también está en su periodo representando como presidente a la FICO, que es la asociación que afilia a todas las plataformas del financiamiento colectivo en México para generar ese mercado, ese ecosistema y también para generar confianza en el mercado y ver cómo sí funciona esta industria. Tico, bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por el tiempo. No, pues feliz de estar aquí platicando. Buenísimo. Oye, Tico, cuéntanos, bueno, antes de que entremos ya en materia acerca de la industria, cuéntanos un poquito nada más quién es Tico, de dónde salió, cómo es que llegó y cómo llegó a Brick, dónde viene esa experiencia en el sector inmobiliario. Claro, yo soy mexicano del DF, aquí nací. Estudié en el DF, estudié en el ITAM y empecé a trabajar en el sector financiero, ¿no? Ahí es donde decidí cómo empezar mi carrera. Y, y pues digo, curiosamente, estando metido en esa parte, me surgió una oportunidad de trabajar en una boutique de banca de inversión. Que se llamaba Protego en ese momento. Claro, de Aspe, claro. Ajá, justo, de Pedro Aspe, el exsecretario de Hacienda. Y yo entré al equipo que se encargaba de ver todas las transacciones inmobiliarias que ellos asesoraban. Y justo en esos años, estaba hablando a lo mejor del 2010, 2009, pues inició todo el armado de lo que hoy conocemos como las fibras en México. Okay. Entonces, digamos que ahí fue como un clavado muy intenso de 5 años, donde me tocó ser parte del equipo que estructuró y colocó Fibra 1, Fibra Danos, Fibra Hotel y un chorro de transacciones inmobiliarias en mercados públicos bien relevantes. Ok, no, nada más un tema. Hey, para la audiencia que no esté muy familiarizada, fibras, este término se refiere a esos fideicomisos en los que muchos inversionistas pueden entrar, pero de alguna manera lo avala una bolsa de valores, donde realmente sabemos que ese dinero sí hay una confianza en que se va a utilizar para ciertos fines. De hecho, hay una fibra ya para el sector hotelero, fibras para los sectores de energía, fibras para diferentes sectores. Bueno, ahorita nos va a platicar un poquito más, pero nada más para que no digan, este güey, ¿por qué hacía fibras, no? Pero bueno, muy bien, Tico. O sea, básicamente lo que hacen las fibras es que agarran un conjunto de inmuebles, Ajá. llámese hoteles, centros comerciales, edificios, oficinas, lo que tú quieras, los meten en un fideicomiso y venden ese fideicomiso a pequeños inversionistas a través de casas de bolsa. Okay. ¿No? Entonces, eso fue un primer acercamiento para mí a lo que era democratizar un tipo de activo, ¿no? Con las fibras, digamos, es la primera vez en México y en Latinoamérica que se democratiza el commercial real estate, ¿no? Que son este tipo de inmuebles, los centros comerciales, las oficinas, los hoteles, grandotes, de mucho volumen. Es una práctica que ya llevaban a cabo mucho en Estados Unidos como REITs, ¿no? Les llamaban anteriormente. Y los REITs. De hecho, digo, gran parte de lo que hoy conocemos como fibras en México pues se tomaron como ejemplo los REITs en Estados Unidos, ¿no? Los modelos de los REITs, las estructuras de los REITs, las comisiones, en fin.
nos ayudaron mucho a hacer el caso que hubo que hacer en su momento para poder crear esta figura. No existían en México, entonces, digamos, ese tipo de inmuebles estaban limitados a inversionistas privados de mucha lana, ¿no? Ok. Entonces ya más tenían acceso a esto y esto les permitía pues captar mucho más capital, ¿no? Sí, y digo, y hoy son vehículos gigantes, ¿no? O sea, Fibra uno, te voy a checar el dato nada más para que te des una idea. Tiene un market cap, o sea, vale Fibra uno 96,000 millones de pesos. Es un vehículo que vale eso. Entonces son cifras ya. Sí, totalmente. Y tiene más opciones porque incluso que me parece por ahí que los fondos de pensiones también ya pueden invertir en estos. O sea, sí, de hecho, eso fue el detonante, ¿no? Hubo que convencer a muchas gentes, gobierno, fondos de pensiones, inversionistas privados, desarrolladores inmobiliarios, de que la figura era una buena idea. O sea, la chamba que hicimos nosotros en esa empresa en Protego fue, por un lado, ir con el gobierno y explicarle por qué necesitaba hacer ciertas modificaciones a las leyes para que esto hiciera sentido económico. Okay. Por otro lado, fuimos con desarrolladores inmobiliarios, llámese los que hoy conoces de Fibra 1, la familia Elman, los de Danos, con todos ellos, a exponerles la idea de que fueran ellos los que lanzaran la fibra, ¿no? O sea, con sus inmuebles. Ok. Entonces, oye, yo te voy a convencer de hacer de salir a bolsa, básicamente, ¿no? La fibra es una salida a bolsa para estos inmuebles. Sí. Y luego, pues tuvimos, ya que teníamos de acuerdo a la autoridad y a los desarrolladores, pues ir a convencer a inversionistas de que era una buena idea invertir en esto, ¿no? Entonces, digamos, esa primera experiencia, pues fue muy interesante para mí, ¿no? Súper formativa. Eh, eh, y me dio de primera mano como, pues, una idea de lo que implicaba y del valor que se generaba cuando se democratizaba un tipo de activo, ¿no? De esa manera. Entonces, y además, pues me dio mucha exposición, ¿no? Conocí a muchos desarrolladores, se pusieron muy de moda sus vehículos. Digamos que todo el mundo, después de que sacamos las primeras, quería su fibra, ¿no? Entonces, hablamos con muchísimos desarrolladores, me dio muchísimo como showcase El exposure, inmobiliario, ¿no? En la industria. ¿no? Entonces, después de ahí me cambié de trabajo, después de un rato, después de 5 años en Protego, me fui a un fondo de desarrollo inmobiliario que se llama Mira. Mira es un fondo grande que maneja dinero de fondos de pensiones de Canadá, que lo que hace es que desarrolla comunidades de usos mixtos, o sea, ponte tú no sé, un centro comercial con torres de departamentos y de oficinas y un parque en medio, ¿no? Así como Sí, lo que pudiera ser el Reforma Torre. 2.2, ¿no? Pues un referente aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces trabajé ahí un rato y estando ahí trabajando en Mira, me buscan unos amigos de prepa y un compañero de la carrera y me platican una idea que tenían para armar una empresa, ¿no? Inmobiliaria. Okay. Y el primer acercamiento, la verdad es que fue más de plática y consultoría de cuates, ¿no? Me dijeron, ahí, ¿qué opinas? ¿Cómo te suena esto? Y pues digo, me llamó la atención la idea, como que yo ya lo había visto en Estados Unidos, como que había oído de estas nuevas plataformas que le acercaban las oportunidades a la gente, y me parecía bastante interesante. Y ya, pues les di mis opiniones y están amigos, ¿no? Y pasaron unos meses y me volvieron a buscar, me dijeron, oye, ya aterrizamos un poquito más las ideas, ya hasta creamos una mini página piloto, ¿no? De cómo queremos que se vea. Y creemos que tiene muchos pies, pero la verdad es que sentimos que nos falta una pieza clave en el equipo, que es alguien que le sepa al tema inmobiliario, ¿no? Y pues te queríamos invitar, ¿no? A que te sumes a echar a andar esto. Digo, en mi forma de ver las cosas era, pues, digamos que un ejemplo más de democratización, es más, un ejemplo más extremo, ¿no? Todavía más democratizado todavía que lo que fue las fibras en su momento. Entonces, pues vaya, para no hacerte el cuento largo, renuncié a mi trabajo y me fui full time a echar a andar esta idea que traía. Buenísimo, buenísimo. Entonces, digamos que o sea, es una solución que de alguna manera tu background ya lo habías trabajado el hecho de poder llevar esos activos o un activo por lo menos a muchas manos, ¿no? Para que muchos pudieran cooperar, digamos, para invertir. Voy a usar llamada, la palabra cooperar, pero realmente es que se genera un financiamiento colectivo, ¿no? Entonces, un poco
entiendo que esta plataforma comienza a funcionar, tú te incluyes en el equipo. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta plataforma? Entra, digamos, comienza a funcionar de inmediato. ¿Cómo lograron que el No, primer desarrollador dijera, sí, sí, le entro? ¿Cómo lo hacemos? fue pasito a pasito, ¿eh? Y así ha sido desde el principio. Era bien complicado al inicio porque, pues, a lo mejor tú hoy volteas a ver a Brick y dices, oye, pues sí, fondean muchos proyectos y de buen tamaño, pero nuestro primer financiamiento fue de 500,000 pesos. Ok. Eh, y si piensas en un proyecto inmobiliario, 500,000 pesos no pagan a lo mejor ni las ventanas de un edificio, ¿no? Nada más para que la audiencia se dé una idea, ¿qué porcentaje más o menos del proyecto total representaban estos 500,000 pesos en ese momento? Híjole, como, ahorita te digo, Ahí va haciendo el número y todo. estoy haciendo aquí la calculadora para no equivocarme. Sí, sí, sí. Menos del 3% del costo del Sí, proyecto, ¿no? vale. Bueno, ya aportaba. Ya sumaba algo. Era un proyecto chiquito, una torrecita de departamentos en Coajimalpa, de un desarrollador que era amigo de uno de nuestros socios, que la verdad nos dio chance de prestarle. No era que necesitara ese dinero realmente. Ujú. Y lo hicimos más por entender el proceso de prestarle, cómo se documentaba, qué sucedía en toda la cadena, pues para después implementar tecnología y optimizar ese proceso, ¿no? Eh, O sea, Así empezamos, el primero fue artesanal o sí ya lo hicieron con la o plataforma. no, en papel, o sea, con un pagaré, con un notario, Ok, sin tecnología, ¿no? ok. Con una versión muy básica de la plataforma, es decir, casi Sí, casi era un MVP, un prototipo de la plataforma en ese súper, momento. súper, súper básico, digamos que nada más te logueabas con tu usuario, con tu mail y tu nombre, no pedíamos nada más en ese momento, eh, y eso te dejaba ver las oportunidades de inversión, y si querías invertir le dabas clic, se generaba una lista a la cual luego le mandábamos un correo, todo esto no se hacía en automático, eh, y se le mandaba una cuenta y luego, o sea, digamos, no era nada automatizado, eran pasos manuales que a lo mejor incluían un correo electrónico, pero hasta ahí. Eh, y digo, eso nos dio una idea de lo que podía hacer, ¿no? Eh, la verdad es que después de ese, pues fue un poco difícil empezar porque salíamos a ofrecerle financiamiento a proyectos, pero pues nosotros no teníamos, ni nunca hemos tenido el dinero. El dinero en nuestra filosofía y forma de ver las cosas es de la gente, ¿no? Lo tienen ellos guardado hasta que está el proyecto listo. No está en el balance de Brick para después prestárselo a ellos, ¿no? Ok. Es una diferencia central versus el modelo bancario tradicional, ¿no? Tú hoy depositas tu lana en el banco, ellos te la garantizan, no te dan ningún rendimiento, pero toman esa lana y prestan en todos sus negocios, ¿no? Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, coches, toda la gama, ¿no? Nosotros consideramos que gracias a ciertas herramientas de tecnología, que eso es básicamente lo que usamos nosotros, que son, pues es gestión muy granular de los inversionistas y de la comunicación, esa es una, Ujú. ¿no? El correo electrónico es otra herramienta que nos habilita nuestro modelo de negocios, y una plataforma digital que es como una especie de cerebro financiero que concilia todas las cuentas y lleva al centavo los rendimientos de todas las personas durante sin necesidad de tener, digamos, un ejército de contadores nosotros, podemos llevar al día las cuentas, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de innovaciones tecnológicas son las que permiten que ya no necesites un banco en medio en una transacción de este tipo. No quiere decir que necesariamente ya no vayan a existir los bancos, quizás sí, quizá no soy adivino, pero por lo menos ya podías pensar en algo diferente al banco, ¿no? Y eso es lo que proponíamos nosotros. Filosóficamente hablando, nosotros consideramos que la gente, si tiene suficiente información eh, y pocas barreras de entrada, puede hacer una decisión bastante consciente de qué parte de su patrimonio dedicarle a algo que le genere rendimientos y qué parte tenerla en su cuenta de cheques o donde sea que la tenga muy segura, ¿no? Eh, y pues por eso creíamos que la empresa hacía sentido, ¿no? Como en esa filosofía de que la gente es realmente la dueña del dinero y la que debería llevarse el rendimiento de estas operaciones, ¿no? Claro, claro. A ver, ustedes aquí creo que también es algo muy importante. Cuando hablando en general de eso de fintech, pero sobre todo en el financiamiento colectivo, es que la ventaja es que no necesitas una torre en Reforma para poder captar dinero y prestarla
a la construcción de un edificio, ¿no? Sí, Realmente la realidad es que la inversión es un poco más esbelta y que realmente el valor está en esa automatización de procesos, que todo se guarda de una manera más segura, sin tener que tener tal, un búnker, ¿no? tal cual, o sea, mira, o sea, es más, lo voy a tratar de hacer muy sencilla, la filosofía nuestra. Este tipo de préstamos o inversiones no los inventamos nosotros, ¿no? O sea, ya se le prestaba a proyectos, es un tipo de inversión que ya tenía un retorno establecido y o sea, eso no se movió. ¿Qué sí cambió con nuestra llegada? ¿Cómo se asigna el valor de ese pastel? ¿No? No creció el pastel es el mismo. Digamos, el edificio de 10 pisos en la Condesa tiene sus economics y esos son los que son. Eh, Diferente a cuando entra un banco, nosotros le repartimos la mayoría del valor de esa operación al dueño final del dinero. Somos un intermediario que, como dices tú, tiene una infraestructura mucho más ligera y ágil, entonces no necesita cobrar tanto en la operación y por ende pues, se libera valor que va hacia las dos partes que en mi opinión son las que pues, lo generan por completo, ¿no? El que tiene la lana y el proyecto, ¿no? Ah, Eh, el modelo viejo, digamos, el bancario, que tiene una razón social de por qué existe y por qué funciona, eh, es lo que te decía yo, es que pues en cierto momento, con ciertas herramientas tecnológicas, pues surge una alternativa que propone una propuesta de valor diferente, ¿no? Y ese es el crowdfunding, y un poco lo que claro. está detrás de lo que hacemos. Ok, entonces ya digamos que el modelo de negocio ya lo pudieron validar de alguna manera en un primer proyecto. Entiendo que fue prácticamente todos entraron como una etapa de prototipo y para ver si funciona o no funciona, cómo funciona, ¿no? Supongo que ahí seguramente hubo correcciones de flujos, cosas que a lo mejor no habían tomado en cuenta para que la plataforma lo automatizara. Entonces empieza a funcionar ya Brick como empresa. ¿Y qué sucede? O sea, en ese momento ya estaban regulados, No, que ustedes captaron, o sea, ¿cómo opera en ese momento Brick? no, me tendría que ir un paso atrás. Cuando empezamos a investigar si hacíamos esto o no, Ajá, eh, pues nos dimos cuenta que al no estar regulado era bien complicado no hacer algo ilegal, ¿no? O ok. sea, por donde la planteamos, teníamos abogados que nos decían, puta, no, cabrón, eso a mis ojos es captación y tienes penas de cárcel, multas, depende del sapo la pedrada, pero pues te arriesgas a eso. Ujú. Eh, entonces, la verdad es que después de darle vueltas, la verdad es que el grupo que armó esta empresa, pues venía por ejemplo, Beto, mi socio, venía de emprendimientos exitosos, o sea, este era como una segunda vuelta de emprendimientos para él. Fer Ramos, del otro socio, pues venía de regreso de la maestría y tenía una muy buena posición para entrar en GBM a chambear. Yo me salí de un track de private equity pues, que pintaba muy bien para poner esto. Entonces dijimos, pues ninguno de los tres está poniendo esto porque no tiene nada mejor que hacer. O sea, queremos hacer algo que de veras jale y no vamos a dormir tranquilos haciendo algo que puede ser ilegal, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de tocar puertas en instituciones financieras para que nos prestaran su infraestructura y no hiciéramos nada ilegal. Si bien no estaba regulado, buscábamos no hacerlo ilegal. Encontramos mucho eco en GBM. Yo creo que en parte porque GBM estaba viviendo un proceso de renovación generacional, como de cambio de estafeta, y en ese cambio de estafeta le estaban apostando duro a lo digital, ¿no? Digo, si te fijas, hoy en GBM es el líder, Sí, la casa bolsa líder en digital, ¿no? Pues el rey es. GBM Plus creo que es la apertura de a todos Pues, los... ese esfuerzo que tú hoy ves de GBM Plus lleva más de 7 o 10 años planeándose, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros a platicar lo que queríamos hacer, pues embonábamos bien, ¿no? Éramos una plataforma digital en un tipo de activo que ellos no tenían en su abanico de opciones para inversionistas. Entonces hizo sentido y decidieron asociarse o invertir en nosotros, ¿no? Entonces, desde que nacimos con un socio con infraestructura financiera, con licencia para cachar lana, ¿no? Y eso nos obligó a tener ciertos procesos desde cero, que hoy son muchos de los que pide la ley FinTech, por ejemplo, ¿no? Para nosotros el shock operativo no está siendo tan grande ahora, porque era algo que ya hacíamos desde el principio. Políticas de antilavado de dinero, KYC a los clientes,
conciliación de cuentas, todo eso, pues por ser dinero que caía en GBM se tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues nacimos así. Y Eh, oye, aquí yo creo que un paréntesis súper importante para la audiencia. La realidad es que cuando empezaron a operar las fintech y la ley fintech se puso de moda y toda madre chingón, y entonces les dicen, oigan, pero también tienen que entrar en la producción de lavado de dinero, como todos los bancos, como todas las casas que están operando, como todos. Puta, y ahí fue cuando todas las fintechs dijeron, pues no tengo la infraestructura para eso. Yo creo que para ustedes fue algo súper bueno, que ustedes ya tenían esa barrera de entrada desde antes, y sí. ya la habían rebasado, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, la verdad es que te voy a decir sí y no. O sea, teníamos resuelto, o sea, cumplíamos con todo, Ajá. pero, pero como la responsabilidad al final del día era de GBM porque eran sus cuentas, pues sí lo hacíamos, pero sin el rigor así de alguien que si no lo hace te van a multar cañón. Entonces nos apoyábamos mucho en su infraestructura para hacerlo. Pero por lo menos ya lo sabían, ¿no? Ah, Bueno, ya no, estaba contempladísimo. no, y deja todo eso, conocíamos cómo se hacía, qué implicaba. Y eso Claro. tiene muchas implicaciones en el diseño del flujo, de cómo se registra un cliente, qué datos te da, todo eso, pues teníamos, ya sabíamos que algún día lo vamos a tener que hacer por ley, ¿no? Porque nuestra apuesta siempre ha sido que esto va a estar regulado. Y la verdad es que en esa apuesta participamos en la FICO y promovimos que se creara la ley FinTech, ¿no? Porque pues, en nuestra forma de ver las cosas es el camino correcto hacia un crecimiento ordenado de la industria, ¿no? Y nosotros le estamos tirando al mediano largo plazo, ¿no? O sea, somos gente que queremos estar aquí muchos años. Entonces, preferíamos que todos estuviéramos regulados a tener de pronto un competidor que no y que estuviera haciendo ahí cosas raras, ¿no? Y nos pudiera embarrar con Claro, algo. claro, le tenían que dar ese prestigio a la industria, Sí, porque pues, no cualquier jugador, ¿no? Creo que es algo muy sano, porque si una industria no puede crecer, con uno que haga fraude ya todos como que se vienen para abajo, ¿no? Entonces es pues te algo, van a asociar, ¿no? Van a decir, eres como la mosca esa que sí, embarró el pastel, ¿no? sí, Entonces, totalmente. pues la verdad que desde el principio, y también por el perfil de los que fundamos esta empresa, o sea, por ejemplo, yo hice varias transacciones públicas en la bolsa, varios IPOs de estas fibras, entonces conocía pues, que se tenían que crear prospectos, que la comunicación tenía que ser muy neutral, no tan marquetera, ¿no? Y si te fijas desde el principio y cómo somos hoy, no somos la plataforma que más ruido hace, que más te dice, te ofrece retornos imposibles. Somos mucho más conservadores y nuestra tirada es que vamos a ser muy constantes, ¿no? Eso es lo que queremos, como una herramienta de inversión segura y constante, segura y constante. No es venture capital, no es magia, ¿no? El Sí, tipo de totalmente. activo da lo que da. Lo que pasa es que el crowdfunding se presta mucho no encuentro una mejor palabra, pero charlatanería, Pues mira, ¿no? yo no me iría tan lejos, o sea, yo sí me he enterado de casos de desarrollos que te dicen, compra en preventa, cómpramelo en 4 millones y va a valer 8 y después ya cuando haces la evaluación, cuando te lo entrega, no valen ni los 4, ¿no? O sea, creo que Sí, también, ¿no? Y una persona que a lo mejor de a pie, que pues, su chamba no es hacer evaluaciones inmobiliarias, sino sí, eso hace otra cosa, y dice, güey, pues yo sí quiero ganar más porque a mí me dijeron en tipo GB, oye, yo puedo al 10 anual con poco riesgo. No, pues yo quiero ir a este que me va a dar el doble, y es como, qué mal pedo, porque ya le diste en la mano a todos los desarrolladores atrás que también quieren hacer preventa. tocas un punto importante y es algo de lo que creo que para nosotros es de lo más importante. O sea, la idea de Brick era democratizar y hacer más accesible este tipo de inversiones, ¿no? Pero no solo iba ahí, o sea, como que nuestra teoría, que hoy hemos comprobado, es que era difícil invertir en inmuebles primero porque necesitabas mucha lana, ¿no? Esa era una primera barrera. Pero no era la única, ¿no? O sea, ya vamos a pensar que tú tienes mucha lana, Jorge, y ya podías físicamente depositárselo a un desarrollador y con eso ser inversionista, y eso no era cierto. Lo segundo que necesitabas era cierto know-how, ¿no? O sea, entender un proyecto desde la óptica financiera, legal, de mercado. Es un mundo complejo, ¿no? Muy técnico, permisos, licencias, todo eso. Entonces, eso es la segunda parte que ponemos en la mesa. Nosotros analizamos previamente los proyectos que subimos, bajo todas esas lupas, financiera, de mercado, legal, y lo rebotamos con expertos. No solo los revisamos nosotros, sino que tenemos un comité independiente. Esto es otra de las cosas que creo que nos hace únicos y es una gran práctica, ¿no? Si piensas que las plataformas de crowdfunding cobran por colocar dinero, ¿no? El incentivo económico es a colocar dinero.
¿no? No tanto a que sus proyectos sean de calidad, sino lo más importante, porque es lo que produce utilidades, es colocar lana. Si no tienes un contrapeso, es decir, alguien que no tenga los mismos incentivos que tú, pues es fácil que se desbalancee la nave, ¿no? Y entonces, muy conscientes de eso, y otra vez tiene que ver con quiénes fundaron esta empresa, pues creamos un gobierno corporativo diferente. En BRIC, nosotros analizamos las oportunidades, pero la última palabra de qué se publica y qué no se publica, la toma un comité donde no hay socios de BRIC. Son puras gentes de renombre y reconocidas en el medio inmobiliario que participan en parte por formar parte de una iniciativa tecnológica y moderna, en parte porque o sea, son muy apasionados del tema, ¿no? Y ellos analizan o revisan nuestro análisis y luego votan. Y si votan que no, no podemos publicar. Ese tipo de contrapesos pues, son bien importantes en un negocio financiero como el nuestro, ¿no? Y solo si vienes de un perfil pues, del tipo de los socios de BRIC, pues no tuvimos que aprender esa a la mala, ¿no? Desde el principio dijimos, esto es muy fácil que se vaya hacia un lado que no queremos, pongamos un contrapeso, ¿no? Entonces es otra de las cosas que traemos. Y regreso al punto que te decía, el know-how, ¿no? Nosotros lo revisamos, lo vota un comité de externos, y pues digo, y por último, la última barrera de entrada no solo es el know-how, es el acceso a conocer desarrolladores, ¿no? No todo el mundo tiene una red de contactos de desarrolladores inmobiliarios en que invertir, ¿no? Entonces, si quitabas los montos altos, digerías la información y la hacías accesible en cuanto a lectura para la gente, y tú te encargabas de generar esa red de desarrolladores, pues entonces sí tenías un acceso real, ¿no? A este tipo de activos. Y como dices, en este momento realmente el negocio del financiamiento colectivo o crowdfunding en este momento se ha vuelto un tema más que numérico, económico, financiero, se ha vuelto también un tema reputacional y relacional, ¿no? Entonces vas conectando ambas y si ustedes generan confianza en el mercado van a crecer y si no, no. No, bueno, como cualquier negocio prácticamente, pero al ser una industria, pues No, sí. pero esta es muy sensible a la confianza, es todo. Es más, como no hay balance de las plataformas en los deals, es decir, no tienen lana las plataformas para fondear los proyectos, el dinero es de la gente y si la gente no confía, no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada que ofrecerle al que pide el financiamiento, no hay nada de dónde cobrar, o sea, vaya, se apagan, así es, 1-0. Ahí tu participación de mercado depende muchísimo de esto. Además, ahora, vamos a poner así un ejemplo súper super básico para algunas personas que nos están escuchando, que quieren entender cómo funciona esto de crowdfunding, que es, ok, vamos a construir esa torre como decía hace rato, y entonces esa torre a lo mejor necesita 40 millones de pesos en ese momento para poder construirse, por decir un ejemplo, bueno, se me hizo un poco, pero vamos a suponerlo así. Y entonces, el desarrollador ya tiene por ahí un crédito puente, por ahí ya tiene un par de inversionistas que ya llevan 10 años invirtiendo con él, y de pronto pues llega Brick y le dice, oye, pues lo que te faltan 10 millones, 15, lo que sea, yo te ayudo a juntarlos, pero en lugar de traerte 3 inversionistas, lo que voy a hacer es traerte 100 inversionistas que todos van a poner de poquito, algunos te van a poner 5 tickets que tú vendes y algunos te van a hacer nada, te puedo dar un ticket, es decir, tú puedes tener acceso a partir de qué ticket a ese tipo de inversiones. Con nosotros desde 500 pesos. Desde 500, o sea, cualquier persona que le sobrara 500 pesos de su mensualidad o de su quincena, de lo que sea, Sí, pudiera sí. llegar a ser inversionista socio de todo un desarrollo y adelante. Ahora, ¿qué porcentaje, Brick, hasta qué porcentaje puede aportar de un desarrollo? ¿Hay algún límite o cómo le damos certeza al cliente en ese sentido? Primero te diría que hay dos instrumentos en BRIC ¿Ok? para entrarle a un proyecto. Uno es un préstamo. Y en ese instrumento, la gente es el banco, es el que da el crédito puente. O sea, imagínate lo interesante de que si nos juntamos todos y nos ponemos de acuerdo, podemos ser el banco. Eso es muy poderoso, ¿no? Claro. O sea, piensa en un banco, ¿no? Es como el ente así que domina, ¿no? El que manda, pues podemos tomar esas posiciones si nos juntamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Le prestamos para que construya y podemos prestarle hasta la mitad de lo que vale el proyecto entre Ok. todos, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Pues imagínate, vamos a pensar que tú tienes un desarrollo, Jorge. Yo te digo, te voy a poner la mitad de la lana, cabrón. Pues, pues me vas a decir, sí, señor, ¿qué necesitas, no?
O sea, que lo que quieras, cabrón, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, las posiciones que podemos tomar son bien atractivas, es decir, pedimos garantías, pedimos avales, tasas fijas, no vamos al riesgo del proyecto. Es súper, súper benéfico para el inversionista, ¿no? Y es algo que no podrías lograr nunca ni cerca, ni con 10 millones de pesos, ¿no? Si tú tuvieras 10 millones de pesos y te acercas al desarrollador, no logras ese poder de negociación porque no es suficiente dinero para lograrlo. En cambio, si juntas más, eres tan relevante como grupo Sí, que logras mejoras, ¿no? Y ese es otro de las ventajas del crowdfunding, ¿no? Que no solo es acceso a una posición de veras en buena y de ventaja, ¿no? totalmente. O sea, aquí, o sea, fíjate, algo súper importante. Entonces, si yo invierto, como decías, desde 500 pesos o tal vez quiero comprar varios tickets, eso ya lo decidiré para tomar riesgo, pero pues, hay una garantía de fondos. Si tú le entras a la mitad del proyecto, que estamos hablando de costos, supongo, ¿no? Que es el valor del terreno, el valor del proyecto en teoría y demás, y eso te da ¿no? Entonces, que en el caso de que la inmobiliaria desarrolladora, por lo que sea, no jala, tú tienes una manera de garantizarle a tus inversionistas o a las Bueno, personas que están con ese ticket. déjame matizar. Nosotros no garantizamos, garantiza el desarrollador, porque es una deuda del proyecto y de él. ¿Con qué garantiza? Con un activo real. Es bien importante, ¿no? Porque si yo te garantizo de palabra, pues las palabras se las lleva el viento. Si yo te garantizo con mi empresa, pues a las empresas las puedes vaciar, ¿no? Las cuentas, los activos los vendes y no hay nada. Si yo te garantizo con un pedazo de tierra, pues eso no se va, eso ahí está, ¿no? Es más, no lo vas a poder vender tú como desarrollador a menos que nos pagues, ¿no? Entonces, estoy siendo como muy agresivo, pero como del lado del inversionista, ¿no? No, muy, muy transparente. Entonces, es la Así realidad. funciona. Por eso es un gran producto, en mi opinión. Entonces, vamos a pensar en el caso que decías tú, le prestamos al desarrollador y pues llega la fecha y no puede o no quiere o lo que sea y no paga. Entonces, tomamos ese activo que vale el doble que le prestamos, por lo menos en el momento en el que entramos valía el doble, ¿no? Lo podemos salir a vender a la mitad de ese valor y recuperar todo nuestro dinero. A la mitad, ¿eh? O sea, te estoy diciendo, piénsalo así, hay un departamento de 5 millones de pesos que yo puedo salir a vender a 2,5 y no pierdo dinero. Sí, ¿no? Que lo que ya le llaman en el sector bancario es el aforo, ¿no? Oro. El total del valor de un inmueble, pues yo te lo tomo a la mitad para que sea una garantía y entonces de alguna manera le da certeza, ¿no? A esa inversión. Bueno, el banco Tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser. sí. El valor de los activos nunca es fijo en el tiempo, ¿no? Entonces yo no sé cuando acabe el desarrollo si vas a valer más o menos, pero por eso pido el doble, ¿no? Para tener un super colchón. Sí. Y que si, por ejemplo, vales menos porque hay una crisis o porque el mercado no está ahí, pues yo a lo mejor puedo salir a 3/4 partes del valor, hasta la mitad del valor inclusive y no pierdo. Entonces, es una herramienta súper segura, ¿no? Porque tienes la garantía real con un aforo de 2-1. Y una tasa, pues, la verdad que bastante atractiva. Hoy ese producto paga 12% anual. Que no te lo Es pagan. 3 veces CETES, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Y además, te das cuenta, o sea, si tú entras a una plataforma como las que hablábamos hace un momento, pues si compras acciones, como dices, sí puedes tener un rendimiento quizá similar o un poquito mayor, ¿no? En el mejor de los casos, pero solo está garantizado con acciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Ok, hace rato nos decías que ese era un producto, una manera, es préstamo. ¿Cuál es el segundo producto que Bit tiene para ofrecer al mercado? Se llama copropiedad. Ok. Creo que el nombre es bastante claro en sí. Y la idea de ese producto es que podamos comprar o ser copropietarios de un activo. Entonces, vamos a pensar, o sea, este está enfocado principalmente a inmuebles dedicados a generar rentas, ¿no? Entonces vamos a pensar en una plaza comercial, en un hotel, en una nave industrial, en un edificio de oficinas o un edificio de departamentos para rentar, no para vender, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Literalmente juntamos a mucha gente del crowd eh, y a través de nosotros compran un pedazo de ese activo. Son dueños de ese activo. Es decir, aquí no estamos hablando de un préstamo a un plazo, ¿no? Aquí estás comprando el activo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes derecho
a una parte proporcional de los flujos que produzca ese activo, ¿no? Y una parte proporcional del valor de venta de ese activo. Este se parece un poco más a las acciones, si me apuras, ¿no? Tú cuando compras una acción, compras una parte alícuota del capital de una empresa. Pues de hecho, hasta yo te diría, hasta se parece todavía más a las fibras, ¿no? Es muy parecido a las fibras con algunas diferencias. Las fibras son portafolios de edificios, Claro. ¿no? Y no solo eso, tienen muchas capas de administración y de comisiones y de intermediarios, ¿no? Okay. Entonces, los retornos en las fibras pues se ven un poco diluidos por todas esas comisiones y administración, ¿no? Aquí Pero, estás entrando más directo en el puro activo, menos diversificado si quieres, eso es. porque es un solo activo, pero más directo. Y eso genera que puedas tener retornos más altos, con menos diversificación y el riesgo que eso implica. Claro. Pero como nuestros tickets de entrada son tan bajos, pues tú puedes decidir en cuántos activos en directo entras y tú crear tu propio portafolio. No necesitas necesariamente de un manager que lo cree. ¿Cuál es el ticket aquí, digamos, básico? Entre 500 y 1000 pesos también. Ok, entonces, si a mí me sobraran, por decir algo, y quiero empezar a invertir y tengo 5,000 pesos en la bolsa, quizá yo podría invertir incluso hasta en 10 diferentes proyectos en copropiedad y recibir mi renta. Y dices, oye, a lo mejor dos de esas no jala como yo hubiera querido, pero el hecho que te hayas diversificado es como si lo hubiera hecho con esa gran fibra, de alguna manera, pues un poco más artesanal, más independiente, un poco precario, pero la realidad es que lo puedes hacer con un capital súper pequeñito sin dejar de ganar. Es correcto. Y ojo, son proyectos que se forman con puros socios, es decir, no están apalancados, no le deben a nadie. Entonces el riesgo está muy sólido y otra vez, ¿te acuerdas de la garantía que es un gran mecanismo en la deuda? Y el activo es lo que respalda tu inversión, ¿no? Claro. Y una de las cosas que yo creo que vas a ver muy pronto en Brick es un mercado secundario para este producto. Es decir, oye, yo compré un cachito de la plaza comercial de Querétaro, ¿no? Por decir una. ¿Ah? Y pues resulta que pues todo va bien, la verdad, llevo 3 años cobrando mis rentas mensuales, a todo dar. Pero pues me sale una emergencia o me quiero comprar una casa o me quiero de vacaciones o me quedé sin chamba, lo que tú quieras. Si no existiera un mercado secundario, pues tú eres dueño de un pedacito del centro comercial y solo que tú encuentres a quién vendérselo, pues está canijo que te regresen más tu lana. Lo que vamos a habilitar en la plataforma va a ser un mercado donde tú puedas levantar la mano y decir, oye, cabrón, yo quiero vender mi cachito, ¿quién lo quiere? Y si te fijas, o sea, si bien sí venderías un cachito en un centro comercial, realmente estás vendiendo un instrumento financiero, ¿no? O sea, ese cachito que tiene, pues una proyección de flujo hacia adelante y un valor distinto al que tú entraste, ¿no? Porque a lo mejor la plaza ya está estabilizada y ya ganó plusvalía, ¿no? Entonces, se vuelve más como un lugar donde pudieras hacer una especie de trading, es decir, compra y venta de posiciones, pero otra vez con el activo atrás, con rentas mensuales, con la dinámica económica que tiene el sector inmobiliario, ¿no? Claro. No, y ahí es una oportunidad, por ejemplo, cuando eh, pues ya tú ya buscas proyectos más maduros, proyectos que estén probados, lo compras a un precio diferente, a lo mejor te va a costar un poquito más porque alguien más tomó ese riesgo, pero aún así, yo creo que hasta me suena un producto excelente para principiantes cuando es, oye, es que, bueno, de la Sí, que vean, ya está funcionando la plaza, puta, está toda madre, claro. ¿no? Compras hoy y en 30 días te cae tu primera renta, ¿no? Y la verdad es que ese negocio tiene un componente muy aspiracional. Por ejemplo, tuvimos un levantamiento súper exitoso de un hotel en San Miguel de Allende. Y mucha gente, genuinamente, la idea de ser dueño de un hotel le parecía muy atractiva. Sí, y pues es eso, ¿no? O sea, como que cuando piensas en ser dueño de activos, y más de ese tipo, ¿no? Que son activos que valen mucha lana, pues siempre piensas en grandes fortunas y ser millonario y tener... Creo que hoy con la tecnología ya no necesitas todo eso, ¿no? O sea, puedes empezar a crear tu fortuna tú solito, sin que sea de suerte. Y es algo que tratamos de comunicar mucho en Brick, que es el interés compuesto, ¿no? O sea, tú lo que necesitas para generar el famosísimo interés compuesto es pues, muchos años de retornos constantes. Ni siquiera necesitan ser tan altos.
Y algo que creo que puedes encontrar en el sector inmobiliario es eso, y más en el crowdfunding, ¿no? O sea, son retornos constantes durante plazos largos que te permitan reinvertir y que tu lana crezca cada vez a pasos más agigantados, ¿no? Oye, y ahorita, Tico, nos contabas bueno, están estas dos gamas, como yo puedo invertir y estamos a punto de ver por ahí posiblemente la tercera gama, que va a ser este segundo piso. Eh, Antes de eso, nada más, hace rato nos comentabas que puedas llegar a tener rendimientos entre 10, 12, más o menos hoy día, sí, un promedio, no nos vayamos, o sea, como dices, no nos vayamos al más conservador, pero tampoco nos vayamos al que suene más rebumbante. O sea, ¿cuál es un rendimiento así promedio si yo entro a la plataforma de Brick el día de hoy y busco un desarrollo? Más o menos, ¿por cuánto puedo ir? Yo diría que entre 12 y 13% anual en el producto de deuda, y luego en el de capital es diferente porque no es una tasa fija y no es una tasa anual, pero Flujo. digamos, es una TIR, ¿no? Una TIR de yo creo que entre 13 y 15%, Ok. ¿no? Habrá como dices tú, ¿no? Algunos excepciones que se van muy por arriba, pero son las menos, por lo que te decía hace rato, ¿no? Los inmuebles tienen un retorno conocido y cualquier cosa que se desvía de eso tiene que ver con proyecciones felices que no se cumplen, o estás entrando, ya sabes, mataste vivo en viernes, cabrón, ¿no? Entonces, pues eso rara vez pasa. No, Y bueno, las pero proyecciones felices tratamos de cacharlas antes de publicarlas y no las sacamos, ¿no? claro, buenísimo. Oye, ahora, vamos a pensar en alguien que nos está escuchando en este momento y que nunca ha hecho una inversión realmente, o por lo menos no conscientemente, porque en teoría sus fondos de retiro ya la han hecho, pero que nunca se ha metido a este mundo. O sea, al día de hoy, tú dirías, ok, te puedes llevar vamos al producto conservador, que es el de préstamo, un 12-13% anualizado, supongo. Más o menos en qué horizonte puedan recuperar esa cantidad para que digan, ¿con qué lo puedo comparar? O sea, Sí, hoy nada más para poner en contexto, CETES, si tú inviertes en CETES, hoy te va a pagar una tasa de casi 4% anual. O sea, si tú metes hoy 10 pesos, te va a regresar 40 centavos al final del año. Más o menos un crowdfunding como Brick, ¿cuál es más o menos el horizonte? Pensando ya todo lo que nos contaste que ya hay en control de riesgos. mira, deuda es el más corto que tenemos Uh y -huh. es aprox 24 meses, 2 años. ¿Okay? Ok. Entonces, pues esa es la primera parte. O sea, es dinero que tienes que saber que no vas a requerir en ese plazo, ¿no? En el producto de capital, por el tipo de inmuebles y de proyectos, si bien no hay un plazo, yo te diría que por lo menos para que de veras crees un valor y una plusvalía, pues necesitas estar entre 3 y 4 años ahí metido, cobrando rentas, pero digamos para que tu inmueble se aprecie. Y si me apuras, la verdad es que pues son inmuebles que maduran con más calma, ¿no? Son Oye, grandotes, son dinosaurios. O sea, y no es por hacer comercial, pero nada más para que nos demos una idea, fíjate, en un comparativo. Si tú tuvieras hoy en tu bolsa a lo mejor 2 millones de pesos y compras un departamento, la realidad es que si tú lo compras como inversión para rentarlo, tú vas a recibir no más del 8% anual en las rentas. no, Pero te viste muy alegre. bueno, sí, o sea, viéndome así ya, o sea, uno así, zona céntrica, pero bueno, a lo mejor por 2 millones, Bien comprado, así, sí, arrastra local del desarrollador. no, pues que la realidad es que hay que pensarlo, un departamento de 2 millones, ¿en cuánto se puede rentar hoy en la Ciudad de No, México? o sea, lo que te diría yo es que hoy se están rentando en 3 o 4% anual. Ok. Entonces, fíjate, si esa lana lo hubieras metido a otro lado, si de todos modos era una inversión, si lo hubieras metido a un crowdfunding, por ejemplo, como el que nos está contando en este momento, Tico, realmente tú podrás llevarte, por lo menos así, riéndote, el doble de lo que te llevas en una renta ya comprando un inmueble, que es tu responsabilidad y que si te lo destrozan, pues Sí, ya, sí, o sí. sea, a veces los depósitos anticipados no te sirven de mucho, ¿verdad? Usamos muchísimo ese ejemplo que usaste tú ahorita, ¿no? Como que en la cabeza de la gente comprar un departamento es una gran inversión financiera y emocional. Y digo, la emocional no la voy a discutir, claro que sí, ¿no? Ser dueño de tu departamento tiene muchos beneficios a nivel personal, pero financieramente hablando, pareciera ser que no, ¿no? O sea,
cada vez están más caros y las rentas no han no han seguido esos precios, entonces cada vez dejan menos, ¿no? Y tanto, o sea, a veces menos que los CETES, ¿no? O sea, hay momentos en el tiempo donde es rarísimo, pero la gente no hace las sumas, ¿no? O sea, a lo mejor antes de la pandemia, los CETES estaban casi en 8. Chivo. Los inmuebles te los vendían a 4% anual. O sea, a la mitad de CETES. CETES es una herramienta líquida garantizada por el gobierno que no tienes que hacer nada más que dejar tu lana ahí. Tú compras un depa, tienes que pagar el predial, tienes que pagar el seguro, tienes que rentarlo, tienes que pelearte con el inquilino. No te paga, ahí te encargo. En fin, como que hay muchas cosas, complejidades de operar un negocio de rentas que muchas veces no vemos por la parte emocional. ¿Qué queremos hacer con el producto de copropiedad en Brick? Traerte una solución completa, ¿no? O sea, tú invierte y va a haber alguien profesional administrando el activo y es de suficiente tamaño el activo para que esa persona no pese en la estructura, porque tú puedes comprar un departamento y contratar a un abogado y un contador para que te lo administren, pero pues te va a dejar cero o menos, vas a perderle, ¿no? Si tú compras un centro comercial y lo administra el mismo, o sea, un equipo profesional, pero pues que no pesa tanto en el tamaño que tiene ese centro comercial, entonces los flujos de renta son mucho más atractivos que lo que te puede dejar tu departamento. Sí, no, sí, al final creo que muy claro, ¿no? O sea, aunque el problema de la gente es en dónde invierto o dónde puedo generar, y también resuelve el problema del desarrollador de, oye, me falta una parte, ¿cómo más me puedo fondear? ¿No? Esos dos problemas lo están resolviendo en el mercado, al mismo tiempo que su solución sí es una plataforma, pero su propuesta de valor no está en la plataforma per se. La plataforma es la herramienta con la que entregan ese valor, pero la propuesta de valor realmente está en cómo genero un rendimiento mucho más atractivo que otros instrumentos, pero limitado a cierto riesgo. Entonces yo también lo vería como valor el hecho de que no des un rendimiento de aquí invierte en Bitcoin y 70%, güey, o sea, no mames, pues sabes el riesgo, no mames, al otro día te puedes quedar sin nada. Entonces, no se trata tampoco de eso de ir a buscar rendimientos estúpidamente gigantes que después forman, o sea, es un riesgo que ya no puedes controlar, ¿no? Que te diversifiques. Entonces ahí también es como darle esa pensada y entender Totalmente. por qué, ¿no? O sea, nosotros conscientemente elegimos real estate o lo inmobiliario por las bondades que tiene como herramienta de inversión, muy conscientes de que le íbamos a abrir y a invitar, abrir la puerta a invitar a gente que pues a lo mejor era de las primeras veces que invertía, ¿no? Y lo que nos gustaría hacer, que pues siempre que emprendes sientes que no estás todavía donde quisieras estar, lo que nos gustaría hacer es de verdad ser una herramienta de ahorro y de patrimonio para la gente. O sea, diferente como dices tú, ¿no? A lo mejor no es un lugar donde vas a cascar ni a hacerte rico de la noche a la mañana. Aquí no hay magia, cabrón. Aquí hay constancia, retornos, interés compuesto, que si sabes es una de las maravillas del mundo, ¿no? O sea, bueno, Sí, por lo menos de las más nuevas, ¿no? lo que ahora Eso están. sí es magia, en mi opinión. Eso sí es magia de veras. Si tú Me, logras... me encanta últimamente cómo hay tantos juguetes o sea, charlatanes ahí que dicen, alcanza tu libertad financiera, ¿no? Güey, o sea, también hay que poner los pies en la tierra y estar conscientes de hasta qué riesgo podemos tomar. Sé que no todos estudiaron algo respecto a riesgos y poder entender esta parte, pero sí, pues ser un poquito como ese sentido común, ¿no? De, güey, o sea, estamos ofreciendo rendimientos de más del 50% anuales, o sea, no mames, ni una y tarjeta de algo, crédito pagas eso. si algo he aprendido en toda mi trayectoria, tanto en el medio financiero como en el inmobiliario, como en el emprendimiento, es que no existen los atajos. Está. Sí. Siempre que hay algo que parece un atajo, puta, tiene un monstruo escondido atrás. Hay una cueva que no estás viendo. O sea, el único atajo es ser constante, chambear y eso, como que, ¿no? O sea, no hay magia, es pura constancia. Eso es lo que queremos lograr con esta herramienta, ¿no? Algo donde la gente, si alguien de veras quiere de los siguientes 10 años generar esa libertad financiera, que tenga una herramienta donde lo pueda hacer sin tener suerte, cabrón. Que sea re verdad, o sea, métele, reinvierte y métele a tu ritmo, ¿no? O sea, Que sea sano. creo que es algo que se puede lograr muy fácil en Brick. Buenísimo. Oye, Tico, a ver, nada más un paréntesis muy rápido, así muy breve. Tú hoy día eres presidente de la FICO, que es la asociación que engloba a todas las empresas que hacen financiamiento colectivo, crowdfunding. Nada más para que un poco tengamos contexto,
¿La FICO para qué la crearon? ¿Quién está ahí? ¿Para qué Es funciona? buena pregunta. Cuando explota o inicia el crowdfunding en México, estoy hablando de 2013, 14, 2015, ¿no? Que son los años donde empieza Brick. Había algunas plataformas, entre ellas Brick, a lo mejor algunas te suenan, Prestadero, Cubo Financiero, en fin, había algunos players ya jugando y haciendo el modelo, ¿no? Con las complejidades que te platiqué hace rato, ¿no? De que pues no había regulación y era un rife ahí medio en el limbo legal. Y al no haber regulación, pues nos juntamos las plataformas que había en ese momento en una mesa y dijimos, oye, pues hay que poner un control de calidad y unas reglas del juego básicas, ¿no? Porque no hay nadie echándonos ojo. Y así nace la FICO, ¿no? Okay. Como un órgano autorregulatorio. Okay. Entonces tiene un código de ética, mejores prácticas, etcétera, ¿no? Y después, un poco el rol de la FICO pasó de ser este ente gremial de autorregulación a la cara de comunicación con la autoridad. En cuanto surge la iniciativa de crear la ley FinTech, estoy hablando en el gobierno de Peña Nieto, eh, pues se acercan a la FICO, ¿no? Y le dicen, oye, pues enséñame quiénes son tus agremiados y vamos a platicar con ellos, ¿no? Y entonces el frente común del crowdfunding era la FICO, ¿no? Okay. Y ha seguido siendo durante todos estos años que se creó la regulación primero y luego se empezó a implementar. Y hoy apenas estamos viendo las primeras licencias. Estamos en el 2021. Sí. Bueno, aquí nada más para que un poco la audiencia lo tenga muy claro, es que crowdfunding, financiamiento colectivo, no existe nada más el inmobiliario. Además de inmobiliario hay otras, que también Sí, se valen las plataformas que captan ese capital de varios inversionistas y lo prestan también a personas o a empresas, como lo hacen por ahí los bancos también, ¿no? O sea, ellos captan eso, lo pueden prestar a una persona en tal o a una empresa donde dejen algún activo garantizado o no, dependiendo qué tanto riesgo pueda tomar. ¿No? Por ahí va a estar Lendera con nosotros más adelante, que nos va a platicar cómo lo hacen para prestar a pymes, por ejemplo. Y también existen también este crowdfunding de capital, que es literal, en lugar de comprar pues inmuebles, pues compran empresas que de alguna manera pueden demostrar que pueden retornar el capital y así te puedes volver socio de un pedacito de la empresa, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos que creo que hay que dejar súper claro eso y que es una industria que realmente sí está logrando democratizar las inversiones y también ayudar proyectos, ¿no? Sin que tengas que pasar por un costo de capital, bueno, para los que hablan más, una WAC que no puedes después ni siquiera regresar, o sea que, o simplemente no tienes acceso, porque no hay manera de que tus números den. Entonces, es como una manera de diversificar la manera en que te fondeas, pero también una apertura hacia que la inversión puede entrar desde poquito en poquito, ¿no? sí. Oye, ahora sí, ya nada más, ya nos está agotando el tiempo, pero quiero resolver dos temas contigo súper. A ver, por ahí se dice mucho que bueno, no se dice, estamos conscientes que estamos en una recesión económica. Una recesión económica que normalmente, como todas las recesiones en todo el mundo, todos los países, ya no hablen, ahorita no quiero hablar como del tema de gubernamental, sino el sector privado normalmente lo activa de una manera muy fuerte con construcción, a pesar de que pues, es que además es una industria esencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú ese panorama ahora ya un poco más generalizado? ¿Cómo este crowdfunding inmobiliario va a ser un motor de recuperación ante esta recesión que estamos viviendo y que no se ha acabado, apenas estamos como en la parte cruda y creo que viene un poquito todavía más cruda? ¿Cómo pueden aportar ahí? ¿Va a haber más apertura? ¿Van a tener que subir ustedes sus tasas para poder entrar a más mercados? Más o menos, ¿cómo lo ves? Bueno, primero voy a hacer un paréntesis. El crowdfunding en el mundo nace a raíz de la crisis del 2008, ¿no? Es una respuesta, ¿no? De emprendedores a las fallas o al modelo tradicional que les quedó mal, ¿no? En la crisis del 2008, muchos de los bancos que hoy conocemos estaban quebrados y no podían prestar, ¿no? Eh, Entraron los gobiernos a rescatarlos y eso pues tiene muchas consecuencias, pero digamos que mucha gente dijo, oye, espérate, pues ese modelo los vas a rescatar y al rato van a volver a caer, ¿no? Entonces, la banca tiene una razón social, es lo que te decía yo hace rato, es custodiar los depósitos de la gente y prestar en actividades productivas y detonar la economía. Cuando cae la crisis del 2008, pues ¿qué pasó?
pues los bancos tomaron apuestas más allá de sus capacidades y entonces arriesgaron los depósitos de la gente y el negocio de detonar la economía. Entonces surge el crowdfunding como una respuesta a esto, diciendo, oye, vamos a hacer las cosas diferentes y mejor, ¿no? Entonces, ese es el paréntesis de por qué surge el crowdfunding. Entonces, y es bien relevante para esta crisis, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el 2020 y 2021, ¿no? Que cae la pandemia. Los bancos, por la manera en la que están regulados, por el tipo de negocio que tienen, donde tienen su propio dinero invertido en proyectos y tal, tienen ahora restringida la oferta de crédito por todos los riesgos que están viendo, ¿no? Es decir, vamos a pensar que tú tienes un banco, tienes 10 pesos de capital para prestar y 5 de depósitos de la gente, tienes 15 pesos para prestar, ¿no? Pero la regulación te dice que si muchos de los que les prestaste te van a dejar de pagar, tú tienes que reservar parte de esos 15 pesos y no los puedes ya prestar, ¿no? Entonces, muy puntualmente creo que lo que está pasando hoy en el mercado es que ante el posible riesgo de que la gente no pague su tarjeta de crédito, su hipoteca, el crédito de su coche o el de su casa, los bancos están prestando menos porque creen que van a tener que reservar mucho de su capital por el tema regulatorio, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Pues el banco, que es este ente que genera y es motor de la economía, está un poco frenado. ¿Y dónde juega el crowdfunding? Pues somos una alternativa que no tiene esas mismas palancas regulatorias. Nuestro modelo es diferente, ¿no? Entonces podemos entrar hoy a incentivar operaciones que a lo mejor el banco o no le entra o se tarda mucho, ¿no? Y algo que hemos visto puntualmente nosotros, y esto es del 2020 a la fecha, el volumen de solicitudes, o sea, de gente que llega a plantearnos proyectos para inversión, creció descomunal. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo eco en el sector tradicional. Y desarrolladores de muchos tamaños, los pequeños y medianos, que eran los típicos que trabajaban con nosotros, pues eso seguían, ¿no? Y siguen. Pero curiosamente empezaron a llegarnos desarrolladores bien grandes, ¿no? Que si a lo mejor me preguntabas tú en el 2019, no nos tomaban ni la llamada, ¿no? Crowdfunding, ¿qué es eso? Y a raíz de esta coyuntura, ¿no? Que pues es una oportunidad para nosotros, pues se seca un poco el pozo de la banca tradicional y deja un vacío, ¿no? Ese vacío es el que vamos a tratar de llenar las plataformas. Y al llenarlo, pues es un poco lo que decías tú. Pues tratamos de apoyar siendo ese motor que detone proyectos, genere empleos, mueva la economía. ¿Por qué el sector construcción es tan relevante? Porque es muy intensivo en capital. Un desarrollo inmobiliario, digamos, es como si avientas una piedra al agua y se hacen muchas ondas, ¿no? Compras cemento, compras acero, contratas albañiles, contratas arquitectos, mueves permisos y licencias, hipotecario, ventas, o sea, tiene muchísimas ondas y es súper expansivo hacia los lados. Y por eso mueve tanto la economía, por eso es uno de los motores principales de la economía. Además, somos un país donde la construcción, pues para bien o para mal, sigue siendo muy manual, ¿no? Emplea muchísima gente en la obra, ¿no? Entonces, también, si tú no le das financiamiento a las obras, pues todos los trabajadores de la construcción que viven al día se quedan sin nada, ¿no? Entonces, tiene un papel social otra vez, ¿no? Este tema. Entonces, no solo cuando estás invirtiendo en una plataforma de crowdfunding, no solo estás construyendo tu patrimonio y generándote retornos para ti. Tu dinero se va a detonar actividades productivas que a su vez hacen que la economía crezca. Entonces, es como esta economía colaborativa donde los beneficios se multiplican, ¿no? En la medida en la que vas quitando intermediarios, si quieres tú caros o que van dejando de ser necesarios. Claro. No, pues, perdón, la realidad es que creo que esta industria, pues iba a generar un detonante, pero también creo que es importante que la gente se dé cuenta en dónde pones tu dinero para saber que además de que tú vas a ganar, que estás de alguna manera seguro, que si es una época de riesgo, que realmente es una oportunidad, pues, de empujar esa industria, o sea, como poner tu granito de arena, para que esa Sí, industria florezca, y pues vamos a salir más rápido de una recesión, o sea, porque creo que eso como es súper colectivo salir de una recesión, ¿no? Entonces, así funcionó. Me parece muy chingón que la gente escuche esta parte, que se dé cuenta que este tipo de industrias nacieron a través de una crisis, porque fue lo que iba a sacar a la crisis, ¿no? Porque los bancos ya no podían prestar porque estaban tronados.
¿no? De ese momento. Bueno, eso pasó en 2008-2009. Oye, antes de que nos vayamos, por último, ¿tú qué le podrás decir ahora al otro lado a todos estos pequeños inversionistas que están buscando, pues, cómo entrar a la plataforma? Y por otro lado, a esos desarrolladores que a lo mejor nos están escuchando por ahí, que dicen, oye, si yo tengo, a partir de qué ticket o a partir de qué tamaño, pues yo puedo ir a tocar la puerta y promover mi desarrollo contigo. O sea, ahora estos desarrolladores, pues todos creo que ahorita, como dices, le cerraron la llave y a lo mejor no se ven de esta oportunidad, de esta plataforma que les puede, no les da requisitos, eso que lo busquen en la página web, pero más o menos para que se den una idea de qué ticket, Sí, sí. todo esto, ¿no? A ver, ahí te va. Para los inversionistas, y voy a tomar más mi cachucha de presidente de la FICO y no va a ser un comercial de Brick, porque ya Eso. suficiente comercial de Brick por hoy. Lean, esa es mi primer recomendación. No sean flojos, cabrón. Es su lana, es su patrimonio. Chequen en qué se están metiendo. No existen los atajos, no existe la magia. La transparencia es lo más importante en las plataformas. Entonces, en la medida en la que encuentren la información que necesitan para tomar una decisión, es buen indicador, ¿no? Si empiezas a leer la oportunidad y las cifras no checan, te esconden información, te quedas con muchas dudas, esa es mala señal, no metas tu lana ahí, ¿no? Entonces, fíjate en la comunicación que hacen, en el tiempo que te dedican y la atención que te dan, y en si son transparentes o no. O sea, cualquier invitación a invertir dinero que tenga un rendimiento, el que sea, tiene un riesgo asociado y te lo tienen que hacer saber. Si una plataforma nada más te habla de lo bonito, ojo, ¿no? Tiene que hablar de todo. Tiene que haber un documento o algún lado en la invitación donde tú puedas ver cuáles son los riesgos, ¿no? Oye, pues a lo mejor todo suena de poca madre, pero en las letras chiquitas dice aquí puedes perder todo tu capital, ¿no? Y, o sea, entonces, y eso solo se logra si lees, si ves los videos. Muchas de estas plataformas se dedican a crear comunicación fácil de digerir. Entonces, pues dedíquenle un tantito tiempo, es invertir, es otra cosa, no hay magia, cabrón. Si no lees y no le dedicas un poco de tiempo, te vas a llevar un mal trago, yo creo. Entonces, esa es una recomendación primero. Ahora, del lado de los desarrolladores, a lo mejor aquí sí hago un comercial de Brick, pero ¿qué estamos ofreciendo hoy? Primero es líneas de crédito puente de hasta 50 millones de pesos. Entonces, eso para que veas si ya pues es mucho más relevante y puedes hacer proyectos completos con eso, ¿no? Y en el segundo producto, pues básicamente es crecer tu base de Friends and Family con los que ya desarrollabas inmuebles patrimoniales y subirte a un socio con esteroides, ¿no? Porque pues las capacidades de la plataforma crecen diario, ¿no? Ahí podemos participar pues también con montos bien relevantes, igual 50 millones de pesos o más, a manera de socios en el activo, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el por qué buscar este tipo de herramientas. Principalmente, pues además de la lana, hay algo bien interesante. Si tú como constructor o promotor de un proyecto, tú tienes un set de opciones de cómo financiar tu proyecto, ¿no? Los socios, las preventas, los bancos, los crowdfundings. Yo pensaría que lo más inteligente que puedes hacer es tener todas las cartas abiertas, ¿no? Todos los canales habilitados y decidir de vez en vez cuál te conviene. Este es un canal más y como tal se tiene que trabajar, ¿no? Quizá no es un home run de un día, igual que para el inversionista no va a ser un home run de un día, Claro. pero si tú eres constante, haces tu desarrollo, pagas tus rendimientos y traes tus proyectos, vas a generar confianza. Y si generas confianza, probablemente consigas mejores condiciones. Entonces también juega para los desarrolladores lo mismo que para los inversionistas. Pues no es magia, cabrón. Genera esta confianza, genera este vínculo, cumple tus promesas, créate, hazte afín a esta comunidad de inversionistas, porque eso es lo que es una comunidad de inversionistas. Y va a haber mucho valor en eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, aquí creo que es súper importante y súper dejar claro que entonces este no es un juego nada más de matemático, digamos, financiero, como lo quisieras llamarlo, numérico, sino sí es un montón de confianza
primero, una parte sobre el inversionista es de conciencia, ¿no? Ese ejercicio de conciencia para elegir la mejor opción de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Creo que me parece súper relevante que hayas aconsejado esto como, sí, como es con esta cacha de la pico, porque la realidad es que si te metes a una mala experiencia, créeme que muy difícilmente vas a volverte a atrever a invertir. Te vas a ciscar, ¿no? O sea, es la Totalmente. verdad. Y vas a hablar mal de la industria, ¿no? Entonces, Probablemente. Y la verdad es que la clave de todo, aunque suene medio trillado, es la tecnología. O sea, es, es lo que te va a permitir leer rápido, entender fácil, hacer la inversión sin que sea muy latosa. Es lo que permite que hoy exista siquiera este modelo de negocios. Sin la tecnología sería una idea romántica. Y la tecnología es lo que hace que suceda, ¿no? Entonces yo también sería de los que me fijaría en los equipos técnicos de las plataformas o qué hacen para comunicarte por qué es mejor su plataforma que otras, ¿no? O sea, muchas plataformas tienen partes en sus centros de ayuda y en sus blogs que hablan de los updates, ¿no? Oye, ahora tu usuario puedes ver esto y ahora puedes hacer esto. Hay otras que no, hay otras que a lo mejor ni siquiera tienen equipo técnico y las maquilaron, ¿no? Hay de todo. Entonces, pues yo pensaría que si el negocio existe por la tecnología, es quizá la parte más central de todo. Las inversiones inmobiliarias ya existían, los inversionistas siempre han existido. Lo único que cambió en la foto es este uso de la tecnología. Entonces, en la medida en que la plataforma en la que estás invirtiendo sea más hábil en eso, todo va a fluir mucho mejor. Todo, y se alinea todo muy bien. Entonces, también le echaré un ojo a eso, ¿no? totalmente, es como antes a lo mejor ibas a contratar una cuenta en un banco, ibas a hacer una inversión en un banco, te preguntabas primero, oye, ¿cuántos sucursales hay? ¿Dónde están? Enséñame Claro, ¿no? Entonces, eso ya se vuelve ahora otra cosa que comparar. Porque, 100%, ¿no? Como que el banco en tu imagen es sucursales y miles de letreros por todos lados. Hoy lo que suple a eso y es la tecnología, ¿no? Entonces, los fierros, o si quieres verlo así, o sea, lo que hace hoy la sucursal es un ente digital. Entonces, pues hay que fijarse pues, de qué va, ¿no? Esa empresa en cuanto a tecnología. Es bien importante. Eh, y pues digo, haciendo un comercial, pero sin querer hacerlo, Enbrick es una de nuestras patas más fuertes desde el principio, ¿no? Uno de nuestros socios tiene un track muy reconocido en tecnología, tenemos un equipo técnico increíble, ¿no? Que nos ha permitido pues ir acomodándonos, esa es la verdad, ¿no? O sea, como reaccionar muy bien a lo que vemos, a lo que queremos. Y otra vez, nunca estamos donde queremos estar, para nosotros podría estar 100 veces más padre todo y mejor, pero siendo muy, muy objetivo, tenemos una super plataforma, tenemos un avión de plataforma hoy, que la verdad que si te metes tantito y le rascas, se nota luego, luego. Bueno, pues entonces yo creo que es el momento en que nos invites a todos los que quieran invertir, o que hayan escuchado este capítulo, que hayan entendido cómo funciona cada fondo inmobiliario, que hayan escuchado cómo la plataforma lo hace y también saber que está respaldada por FICO y también que hay una ley fintech atrás que sí pueden de alguna manera generar confianza y saber que ya es un competidor real, que no es algo que están inventando, es algo que ya el día de hoy ya están regulados. Entonces, existe una legislación que los protege a los inversionistas, a los desarrolladores y a cualquier agente que esté dentro de este sector. Y yo creo que es invitarlos un poco pues, que se acerquen al sector primero. Y también, ahora sí, ¿dónde te podemos encontrar, Tico? ¿Dónde podemos encontrar Brick? ¿Cómo le entramos para invertir? ¿Dónde te busca el desarrollador? ¿Qué hacemos para entrar a la plataforma? Si eres inversionista es muy fácil, te metes al sitio briq.mx, o sea, brick.mx, ¿cómo está? Con Q, B grande, R y latina, Q. ¿No? Y todo está hecho para que sea muy sencillo y para que lo hagas de manera digital. Creas tu usuario con datos básicos, eso te permite ver las oportunidades de inversión y todo el detalle del análisis que hacemos, y luego tú decides si quieres invertir, ¿no? Ya habiendo leído todo. Okay. Tú decides. Eso Eso es, es digamos, importante. del lado del inversionista. Digo, ¿qué les recomendaría? Pues dense un tour por el centro de ayuda. Generamos muchos artículos, pues en un esfuerzo por hacer educación financiera en la gente, ¿no? O sea, la verdad es que, como te decía, ¿no? El invertir en inmobiliario tiene ciertos aspectos técnicos, ¿no? Entonces tratamos de ponerlos todos de manera muy sencilla y explicarlos con peras y manzanas, no hay más.
y eso está en el centro de ayuda. Entonces echen un ojo al centro de ayuda, mándennos preguntas y respuestas si no se sienten listos también, ¿no? La verdad es que eso es algo que es bien importante para nosotros, la atención al cliente. Considero que tenemos uno de los, o el mejor equipo de atención al cliente de todo el mercado. Entonces, dudas, no hay, o sea, vaya, tratamos de contestar y que todo el mundo esté consciente. Y del lado de los desarrolladores, el proceso es un poquito menos cálido, pero digamos que hay un formulario en la página de Brick para levantar capital para tu proyecto. Entonces tú llenas eso genera un ticket de atención y te damos seguimiento en todo el proceso de análisis, ¿no? Para ver si puede ser o no sujeto tu proyecto a financiamiento. Todo también es digital, eso sí. Y comparándolo con los entes tradicionales, somos mucho más ágiles para contestar. Eso también. Bueno, ¿a ti cómo le podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Twitter, @Tico Castro, ¿no? Y digo, y en el Facebook de Brick, en las redes de Brick también todo el tiempo estoy ahí, o Beto, mi socio, pues en pláticas o podcasts como estos, pero principalmente en Twitter. Y ya. Buenísimo. Tico, muchísimas gracias por el tiempo. Se nos agotó, pero está increíble esto. Ojalá podamos abundar en una segunda sesión en algún punto hacia adelante para que platiquemos un poco más qué está pasando con la industria, que hablamos un poquito más avanzado del año, qué sucedió, cómo creció, que hay más competidores, menos, todos los detalles de la industria me encantaría para platicarlos, ver también en qué panorama se quedó la FICO a partir de esta pandemia que de alguna manera la tecnología, o todas las, bueno, no todas, pero muchas de las plataformas que se basaron en tecnología mucho antes de que de que la pandemia llegara, creo que tienen una oportunidad muy grande, porque hay muchos elefantes blancos en la industria y va a ser muy complicado que puedan participar. Y no nada más hablo del financiamiento colectivo y de los bancos, pero sí es uno de los espacios que pues va a haber una revolución total. Y yo creo que va a haber algo muy interesante cuando estemos terminando este año y ella se ha acelerado en ese sentido tanto la parte de inversión como la parte de desarrollos, va a estar muy, muy cabrón. Sí, pues encantado, Jorge. Estamos en contacto. Cualquier pregunta que tengan, lo que necesiten, en la página hay un apartado de ayuda y de chat con la gente de atención a clientes. Háganmelas llegar por ahí o directo en mi Twitter, como quieran, ¿no? Buenísimo, pues de todos modos, a la audiencia, todas las redes y los links que nos acaba de comentar Tico van a estar aquí abajo en los comentarios, los que están escuchando en el podcast y los que lo están viendo en YouTube también van a estar ahí para que ustedes puedan acercarse, observar, comentar y demás. Y bueno, pues no me queda más que agradecer. Por ahí está en producción Ani Osorio, está en edición Charlie Lorenzo y les pido que nos sigan en nuestras redes. Estamos como Play Academy MX en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ya me pueden encontrar, yo soy Jorge Cuenca, estoy en Instagram y estoy en TikTok como Cuenca Emprende. Y recuerden que esto es Sin Miedo al Éxito.